Buenos días, muchachos. El día de hoy vamos a arrancar a trabajar lenguaje ST o texto estructurado en lenguaje en el software Codesys. El lenguaje de texto estructurado es un lenguaje basado en programación de C. Vamos a ver. El lenguaje de texto estructurado es uno de los más versátiles, dada, digamos, su amplitud dentro del espectro de programación, debido a que podemos construir múltiples formas de un único programa. Entonces vamos a arrancar, cuando seleccionamos el POU, vamos a seleccionar que va a ser texto estructurado y nos va a abrir nuestra ventana de texto estructurado. El lenguaje de texto estructurado, digamos que es muy versátil y podemos encontrar dentro de él, digamos, muchas variables que nos van a servir para trabajar. Yo puedo venir acá dentro de la parte superior del menú Insert, venir y dar operador y me va a mostrar los posibles operadores que yo puedo utilizar dentro de todo el programa. Entonces, operaciones como la AND, como puedo venir a utilizar una función OR, como puedo utilizar una función XOR, dentro de otras muchas. Cada una de estas son operadores que están anclados dentro de. Entonces está el dos puntos igual, está el más, el menor que igual, el entre dos puntos, el igual, el mayor que y el mayor que igual. Ahora, tenemos los keywords que son, digamos, los asistentes para nosotros eh, crear la programación dentro del ST. Entonces tenemos las variables más importantes como son el if, como lo son el if, el for, el n for, el else y como lo son el then. Digamos que con esto nosotros podemos hacer la mayoría de programación dentro del texto estructurado, pero tenemos un sinnúmero de palabras que nos van a ayudar a crear esta programación. Podemos mirar dentro de la ayuda del mismo Codesys cada una de estas mismas. Ahora, también existen convertidores de operaciones. Entonces, uno que ya habíamos visto es el bool to int para cambiar el tipo de variable, pero pues hay muchos más tipos de variables que se pueden transformar dentro de esto según lo que uno está usando dentro de las variables de programación. Entonces, iniciemos a mirar. Perdón, inserté una variable. Entonces, voy a crear de una vez una visualización y vamos a ver qué es lo que yo puedo hacer con el texto estructurado. Entonces, vamos a hacer el ejercicio sencillo de encender un bombillo. Entonces, voy a tener mi bombillo y que voy a tener mi pulsador. Este ejercicio se puede hacer de dos maneras. Entonces, vamos a arrancar. Y la primera condición sería una pregunta. Entonces, if, sí. Recuerden que el if es una pregunta, un sí condicional. If quién? If bot 1. Si le doy espacio o enter, perdón, si le doy enter, él me abre la autodeclaración y queda declarado. Esta es una pregunta. Entonces, dos puntos, uno. Si botón 1 si bot 1 es 1, entonces, ¿qué quiere hacer? Then, que es un entonces, let 1, lo declaramos, lo asigne, dos puntos igual con 1, punto y coma, cierra la designación y cierra el if, end if. Entonces, vamos online, vamos a activar el simulation mode, online login, me está dando un error en el then, que me está diciendo que es una expresión que está abierta.
Entonces, vamos a ver la designación como tal. La pregunta la hacemos con igual. Entonces, igual es pregunta, dos puntos iguales designación. Entonces, ya lo tenemos, le damos run. Entonces, él está preguntando todo el tiempo. Si botón 1 es igual a 1, entonces ponga LED en 1. Tenemos que designar el botón. Sale logout. Y miremoslo acá. Pues cuando yo lo pulso, se va true. Vamos a ver por qué no encendió. Variables. LC y en el piso PRG. Punto. Le dono los colores. Ahora sí. Line y roll. Entonces, cuando yo le doy en el botón 1, se cumple la función. Si el botón 1 es igual a 1, entonces ven LED 1, cárguelo con 1. Y eso lo hizo. Ahora, ¿por qué no se apaga? Porque dentro de las instrucciones que estamos creando, en ningún momento le estoy diciendo que se apague. Solo le estoy diciendo que si esta instrucción es verdadera, pues préndamelo. Entonces, aquí tengo dos maneras de hacerlo. Una forma es usando un else, que ese else es que sea de otra manera, de otro modo. Entonces, let 1, dos puntos igual a 0 punto y coma. ¿Qué quiere decir? Perdón, es let 1, no let 2. Quiere decir que si esto no se cumple, pues haga esto. Entonces, como se cumple, está haciendo el dent. Y él está haciendo un ciclo de lectura. If bot 1 igual a 1, then let 1, cárguelo con 1. Pero como si se está cumpliendo, está obviando el else. Y está haciendo ese bucle de lectura. Porque él viene leyendo en orden. Lee la 1, lee la 2, lee la 3, lee la 4 y repite. Lee la 1, lee. Constantemente está haciendo ese ciclo de lectura. Ahora, en el momento que yo lo suelto, como está el else, sigue el ciclo de lectura y como el then no se cumple porque el if no está, entonces se cumple el else. Ahora sí le estoy diciendo que lo apague. Esto está dentro de un único ciclo. Esa es una forma de hacerlo. Otra forma de hacerlo es con un doble if, en donde yo voy a declarar aquí, en el siguiente if, todo lo contrario. Aquí le estoy preguntando que si es 1, cárguelo con 1, pero que si es 0, cárguelo con 0. Entonces, nuevamente, entonces se cumple el primer if, y si lo suelto, se cumple el segundo. Entonces, dos maneras de hacer exactamente lo mismo. Eso sucede con el lenguaje ST. Por eso es tan versátil, porque tiene muchas formas de hacer una sola programación. Digamos que la mayoría de los programas dentro del el lenguaje de texto estructurado está basado dentro de la misma lógica que tenemos de programación que hemos visto de otros programas, solo que tenemos estructuras para crear y programar. Si yo quiero hacer una estructura, por ejemplo, de un temporizador, vamos a venir dentro de Help, Contents, vamos a abrir la ayuda, aquí le vamos a dar ton, y aquí me sale la descripción de cómo debo crear un temporizador dentro del lenguaje texto estructurado. Entonces ahí me está diciendo que declare una variable que va a ser el temporizador, que va a ser .ton, y dentro de un paréntesis le diga quién va a ser la variable que lo activa y que le asigne el tiempo de activación. Ahí me está diciendo, me está mostrando cómo es la estructura. Entonces, miremos. Vamos a arrancar nuestro ejercicio rápidamente. Vamos a hacer el semáforo básico, mismo semáforo que hemos visto en otros ejercicios. Entonces, ¿qué le voy a decir?
Voy a empezar. Ah, bueno, al igual que el GraphSet, en el texto estructurado, yo puedo prender múltiples veces la misma variable, ya que yo puedo decidir sobre ella. Eso me permite, digamos que una facilidad sobre el esquema. Entonces voy a cambiar este LED y lo voy a denominar como rojo. Voy a declarar de una vez. Es que si botón 1 es igual a 1, entonces que rojo sea igual a 1. Vamos a mirar qué variables tengo declaradas para borrar lo que no voy a usar. Es igual a 1. Y ahí terminó el primer paso. Ahora, el siguiente paso, ¿qué sería? Un temporizador. Entonces, temp1, tengo que declarar esa variable, pero ya no va a ser booleana, sino que va a ser botón. Entonces, que es un bloque de temporizador, que esa variable es un ton, tipo ton, y viene la estructura que me está diciendo dentro de él. Control C, control V. Entonces me está diciendo, pregunte por una variable. Que in lo va a activar con una variable. Entonces, ¿qué variable? Voy a decirle que es rojo. Y cuando rojo sea igual a 1, entonces me active al int. Y que el tiempo que quiero lo voy a dejar de 1 segundo. Entonces vendría el siguiente. Y el siguiente if, ¿por quién preguntaría? Por el temporizador. Entonces, por el temp1 punto q, que es la salida. Si el temp1.q ya está listo, ¿qué tiene que hacer? Rojo, volvérmelo 0. Y pues voy a copiar esa estructura, control C, control V. Y aquí vendrá amarillo, que me lo coloque en 1. Y claro, amarillo. Quedó hecha mi estructura. Ahora, ¿qué se repite? Se empieza a repetir de para aquí abajo. Entonces, 2, que también va a ser ton, y cuando amarillo sea 1, corra un tiempo. Cuando el tem2 sea 1, me vuelva amarillo 0 y verde sea 1. Y sigo con mi estructura. Tem3, ton, cuando verde sea 1, entonces cuando el temporizador 3 sea 1, verde sea 0, amarillo sea 1. Y mi temporizador 4, cuando amarillo sea 1, entonces que el temporizador 4 sea igual a 1 y amarillo sea igual a 0. Y para que se repita, que rojo sea igual a 1. Bueno, aquí tenemos un ciclo y vamos a ver cómo corre y qué inconvenientes han aparecido con respecto al ciclo de operación. Entonces vamos a crear aquí nuestros colores. Voy a hacer que este es rojo. Variables, entonces en este caso, ¿quién lo prende? Lo prende rojo. Variables, que ¿quién lo prende? Lo prende amarillo. Pero cambiemos el color. Y que ¿quién lo prende? Color verde, en verde. Y ¿quién lo prende?
verde. Entonces miremos cómo va a ejecutarse esta secuencia. Nos está diciendo que necesita la declaración de una variable. Aquí tenemos un error. Nos está diciendo que hay un error en la instrucción de la variable. Cuando le di doble clic me mostró cuál es la variable que tiene el error. Me está diciendo que es esta variable. ¿Por qué? Porque el temp4 lo declaré como booleano. Y recuerden que los temporizadores tienen que ser tipo ton. Listo. Login y run. Entonces vamos a mirar cómo se ejecuta este programa. Entonces, primero inicia preguntando por el if inicial. Y ya tenemos nuestra secuencia de nuestro semáforo hecho. ¿Qué tenemos? Es una estructura básica con cadena descendiente en donde a medida que se va ejecutando cada acción, la va repitiendo según las entradas de los temporizadores. Eso hace que sea un poco más organizado y vaya trabajando en un orden. Ahora, como él es multilectura, es decir, él está leyendo todo el ciclo y lo va ejecutando en un orden específico, entonces el tema del stop también tenemos que creárselo y debemos creárselo dentro del ciclo que ya está. Entonces, la cadena del stop tendría que venir después del ciclo. ¿Qué debería hacer ese stop? Entonces, tendría que tener un segundo pulsador. Entonces, vamos a mirar un segundo pulsador, que sería botón 2. Ok. Entonces, tengo declarado botón 2. ¿Y qué tiene que hacer el botón 2? Tiene que tomar las variables de trabajo y las tiene que volver cero. ¿Y quiénes son las variables de trabajo? En este caso, rojo, amarillo y verde. Quiere decir que cualquiera de esas variables es cero, entonces las va a venir a apagar. Miremos, login. Bueno, primero también configuremos el botón. Configuremos el botón, que ya no es bot 1, sino bot 2. Y miremos. Si está corriendo la secuencia, pero yo le doy botón 2, automáticamente lo que va a hacer es venir y apagarme todas las variables. Como me apaga las tres variables que están haciendo cadena, entonces ya no hay inconveniente, quedó apagado. Ahora tengo que hacerle el ciclo de titileo dentro de esta variable, que para eso necesito dos temporizadores. Es que sería que un temporizador 5 y un temporizador 6. Nuevamente, ¿por qué dos temporizadores? Uno para el ciclo de apagado y uno para el ciclo de encendido. Entonces que cuando esté el temporizador 5 se va a encender cuando ¿quién? Cuando botón 2 sea igual a 1, se va a encender, va a iniciar la señal de tiempo y entonces apenas el temporizador sea 5 sea igual a 1, entonces va a colocar amarillo igual a 1, el temporizador 6 si amarillo es igual a 1, entonces un 6 es igual a 1, amarillo igual a 0. Bueno, vamos a crear aquí una subvariable que lo vamos a colocar como titileo, titil, para que haga este trabajo. Va a ser booleana, titil, entonces cuando puso el botón, titil la va a cargar igual a 1. Aquí preguntemos por titil, no por el botón.
títil igual a 1 y aquí eh, la vamos a apagar. Títil igual a 0. Entonces, como está apagada, pero amarillo encendió, entonces me da la señal. Y el temporizador 6, entonces me va a apagar amarillo, pero me va a volver a prender a títil. ¿Para qué? Para que esté haciendo un bucle de titileo. Entonces vamos a mirar. Login. Hay un error en una variable. Temp6, lo mismo. Cuando los declaré, los dejé booleanos. Y los temporizadores tienen que ser botón. Entonces ya los corregimos. Login. Vamos run. ¿Qué está sucediendo? Entonces, está haciendo lo que le pedimos que hiciera, pero como el lenguaje texto estructurado es una cadena de secuencia y es de lectura, entonces creamos un cruce de señal con este encendido de amarillo. Entonces, si ustedes lo notan, amarillo lo estamos usando como activación de variable. Entonces, cuando amarillo está presente y vuelve y lee la columna de la variable, entonces en la siguiente columna vuelve y se repite y lo que hace es que está arrancando otra vez. Entonces se creó un cruce de señal, aunque el orden de la programación ya está lista. ¿Qué hay que hacer? Hay que crearle internamente un paso a paso para que tenga un orden específico de ejecución y no, digamos que no bloquee el proceso como tal. Entonces debemos de crear ese paso a paso para funcionar, para que nos quite ese problema. Entonces vamos a crear. Entonces, ¿qué vamos a hacer? En el botón 1, cuando se hace la secuencia, que me prenda rojo y que me prenda entonces vamos a crear las variables de los pasos. Vamos a escribirlas de una vez. Entonces, paso 1, 2 puntos, bol, punto y coma. ¿Cuántos pasos requerimos? Pues requerimos señales de paso, requerimos por cada paso que creamos necesitamos una. Entonces para el primer ciclo necesitamos un total de 4. Entonces paso 2, paso 3, paso 4. Entonces vamos a decir que cuando el botón 1 esté en 1 me prenda rojo y también me prenda al paso 1, el paso 1 lo prenda. ¿Quién prende el temporizador? No lo va a prender rojo, sino lo va a prender el paso 1. Ahora, cuando está el temporizador, me apaga rojo, me prende amarillo y coge al paso 1, lo apaga y prende el paso 2, lo enciende. Lo enciende. Entonces aquí ya no pregunta por amarillo, sino por el paso 2. Entonces esto de aquí, no se nos pueden olvidar los puntos y comas. Vamos a copiar esto. Entonces aquí en el siguiente paso 2 se apaga. Paso 3 se enciende. El que pregunta es por paso 3. Aquí. Paso 3 se apaga. Paso 4 se enciende. Y el que lo activa es paso 4. Y aquí ya va a arrancar el bucle. Entonces, paso 4 se apaga. Paso 1 se enciende. Entonces, cuando él vuelve y salte, va a saltar acá. ¿Cierto? Va a saltar aquí. Entonces necesitamos que if botón 1 sea igual a 1 por paso 1 sea igual a 1. Que cualquiera de los dos esté presente para hacer ese paso. Entonces verifiquemos
Entonces tenemos un error. Nos está diciendo que en la línea 64 tenemos una cadena de error. A ver, vamos a ver. Tenemos aquí un punto y coma que nos hace falta. Vamos a ver, creo que era solo eso. Sí, nos faltaba ese punto y coma. Run, y vamos a ver que la secuencia ya quedó funcionando bien. Listo, ahí quedó bien. Vamos a darle logout. ¿Qué tenemos? Paso 1 nos faltó pegarlo acá. Entonces vamos a revisar nuevamente. Listo. Entonces ya quedó la secuencia enmarcada dentro de pasos. Significa que para el botón 2 no solo tengo que apagar los pasos, los bombillos, sino que tengo que apagar los 4 pasos. Entonces lo voy a tomar desde acá. Control V. Y igual a 0. Punto y coma. ¿Para qué? Para que los pasos se apaguen. Yo también puedo dejar esto en cadena, dejarlo así organizadito. Si lo quiero ver así, también para verlo, digamos que más ordenado, si ustedes quieren. Y ahora sí, la señal de titileo, que está entre los dos, pero también tenemos que enmarcarla en pasos, porque cuando se prenda aquí el amarillo, se puede entrar en esta señal de titileo. Entonces necesitamos 2 pasos más. Entonces, paso 5, 2 puntos, bol, punto y coma. Y paso 6, 2 puntos, bol, punto y coma. Y miremos acá. Entonces, tengo la señal de titileo. Entonces, esa era la que estaba intentando usar en vez del paso. Entonces, esto sería paso 5 igual a 1. Entonces, si paso 5 es igual a 1, viene y hace esto. Me apaga paso 5 y me prende a paso 6. Paso 6. Aquí pregunta por paso 6. Y aquí me apaga a paso 6. Y me prende a paso 5. Y lo mismo que si está botón 1, 2 por paso 6. ¿Para qué? Para que quede dentro de el bucle como tal. Entonces, login, run. Entonces se ejecuta la secuencia. Se le dé stop para y empieza a titilar. Vamos a mirar cómo está funcionando. Bueno, aquí tenemos que él nos hizo un ciclo bien. Porque aquí no logout. Bueno, aquí tengo que designar el estado, que es igual a 1. Vamos a ver si ese era el error.
No le está haciendo un único ciclo. Y vamos a mirar por qué. Entonces él dice que si está botón igual a uno o está paso 6 igual a uno, viene y me apaga todos los pasos y me prende a paso 5. Si está paso 5, corre el temporizador empieza, me prende amarillo y me apaga 5 y me prende a 6. Entonces el temporizador 6 pregunta por 6. Si 6 es igual a uno, entonces me apaga amarillo, me apaga a 6 y me prende a 5. Porque el paso que repite no es 6, sino es 5. Ese es el logout. El paso que repite no es 6, sino es 5, que es el que vuelve y reinicia la secuencia. Entonces démosle run. Y ahora sí ya tenemos el titilero, porque la señal que vuelve y activa es 5, no 6. Le había puesto 6. Listo. Entonces ya quedó funcionando. Pero ¿qué sucede? Miren que aquí está este ciclo funcionando bien y si yo vuelvo y arranco la secuencia, pues al parecer el semáforo, ¿qué hace? Él, como está haciendo el bucle a cada repetición, entonces por más de que yo arranque la secuencia, él sigue en su bucle de stop. Porque ¿qué me falta? Me falta que cuando vuelva y le puse el botón 1, me reinicie el sistema. Para reiniciar ese sistema, tengo que resetear a paso 5 y a paso 6, que sería lo que debo que apagar. Entonces, cuando botón 1 se active, eh, paso 5 lo cargue en 0, paso 6 lo cargue en 0, que como no sé en qué punto lo pulsé, amarillo lo ponga en 0, porque no sé en qué momento lo pulsé. No sé si el amarillo estaba encendido o estaba apagado. Entonces, para que no se vaya a tener el rojo y el amarillo encendido al tiempo. Entonces recuerden que uno los puede nivelar. Si quiere, digamos, darle un poquito de más de orden para verlo. Recuerden que dentro de los then o dentro de los else es donde tiene que ir al final el punto y coma para, para crear la estructura ordenada. Entonces, ¿qué sucede? Si ustedes notan, es muy similar al ladder, entre comillas, ¿no? Guardando sus medidas proporciones, porque digamos que la estructura de programación es básicamente la misma. Lo que pasa es que aquí tenemos muchas más posibilidades porque cada cosa está desagregada, está fragmentada. Entonces, eso hace que tenga más posibilidades y también identificar algunos errores, identificar el orden del proceso es más fácil. Entonces, démosle run. Entonces, corremos la secuencia. La secuencia ya está corriendo bien. Corremos el stop. El stop está corriendo bien. Y que vuelva a correr la secuencia. Y listo. Hemos creado nuestra estructura en lenguaje texto estructurado. Nuevamente les repito tips importantes a tener en cuenta. El igual es una pregunta y el dos puntos igual es una asignación. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta para los parámetros de trabajo. Y ya ahí para allá tenemos, pues, digamos que nuestras designaciones de lo que vamos a trabajar.